pero el diablo toma ventaja y se aprovecha de la mente de aquella persona y le siembra eso para que se quede estancado, y siembra en esa persona un ánimo, pero para no seguir adelante. O sea, siembra un desánimo, porque cuando a una persona le ha fallado al Señor, aparece el enemigo y te dice: ya ves, le fallas a Dios, ya ves, le fallaste a Dios, ya ves, le volviste a fallar a Dios. Y también, hermano, aparece la voz de Dios, que sí te tiene que decir: volviste a fallar, ¿verdad? Volviste a fallar. El Espíritu tiene que decirte que estás mal, pero el diablo también se aprovecha y te dice lo mal que estás, pero le aumenta. Porque si el Espíritu de Dios te hace sentir que le has fallado a Dios, es para restaurarte. Amén. No es para ponerte el pie encima, ni para dejarte ahí tirado. Si el Espíritu de Dios hace contacto contigo y te hace sentir que le has fallado a Dios, es porque Dios quiere restaurarte. Es porque Dios anda buscando que tú dejes esa etapa y sigas adelante. Pero tienes que haber aprendido la lección, hermano. No puedes estar en lo mismo. O sea, tienes que haberte graduado de eso para que digas: Dios ya me ha restaurado. Y entonces eso es cosa del pasado. Pero en el libro de Romanos vemos como el apóstol Pablo se hace como un, como le dijera, como un diagnóstico, como un pensar en voz alta. Ya lo ha hecho usted. Ha dicho usted piensa a veces en voz alta y la gente piensa que anda hablando solo o sola, pero no, está pensando en voz alta. Haga de cuenta que el apóstol Pablo, queriéndonos enseñar esto que está escrito en esta palabra, él como que pensaba en voz alta. Y yo quiero que vayamos al capítulo 7, donde le dije, para que podamos ver cómo es que nos conducimos y cómo es que debemos de salir adelante, hermano. Verso 7 del capítulo 7 de Romanos. Hoy sí lo vamos a hacer que lea la Biblia, porque hoy no vamos a proyectar los textos. Nos está fallando el sistema, pero ya pronto está de regreso. Verso 7. ¿Qué diremos pues? Dice: ¿la ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codicies. Entonces es uno de los textos que son profundos, hermano, porque hay que entrar en esa atmósfera de pensamiento que él tenía. Y él estaba razonando y dice: bueno, hablando de la ley, los versos anteriores dice: ¿entonces la ley es mala o es buena? ¿La ley es buena o es mala? Entonces él dice: oh, no, mire, no es que sea mala la ley, pero por ejemplo, dice él, ¿la ley es pecado? No, no es pecado hacer la ley. Y comienza a narrar él la situación de su vida, de cómo él tuvo un encuentro con la ley. Ese hombre, ese ser humano, Pablo, cómo él tuvo un encuentro con la ley y qué cambió en su vida al haber conocido la ley. Pero después describe cuando él conoce a Cristo y cómo su vida cambió. Algo que la ley no había podido hacer, Cristo lo pudo hacer en su vida. Y dice ahí, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Dice: pero yo conocí el pecado sino por la ley. ¿Cómo ve esto? Pablo ya pecaba, porque el ser humano peca por naturaleza. Pero él dice: yo no me había dado cuenta cómo soy de pecador tan grande, sino al haber tenido contacto con la ley, que me dice que lo que yo pienso de mí que está bien, prácticamente en la ley dice que está mal.
Porque dice él como ejemplo, dice, yo no supiera que la codicia era pecado si la ley no dijera no codicies. O sea, hasta que la ley le dijo, mira, Pablo, tus pensamientos de ambición o esa codicia que tiene, que la andas todavía ahí, eso está mal, hombre. Pero ¿por qué está mal? Si no es malo anhelar un mejor estatus, no es malo anhelar tener solvencia, no es malo tener las mejores cosas, no es malo. Pero la ley dice no codicias, o sea, un deseo desenfrenado de querer tener lo que los demás tienen. Entonces Pablo, no es que el deseo de superarte sea malo, sino el querer, el no saciarse, el querer siempre acaparar, retener, aumentar más, con un deseo grande lo que tú tienes y dejar lo demás por a un lado. Dice Pablo, yo no hubiera sabido que eso era malo si no es que la ley dice que es malo. ¿Me está entendiendo? Usted, en este caso, dice, vaya, antes de conocer a Cristo, antes de conocer la ley, hacíamos un montón de cosas. Pertenecíamos a una religión, ¿verdad que sí? Y en esa religión hacíamos lo que creíamos que estaba bien, ¿verdad? ¿O no? Íbamos y hacíamos lo que creíamos que estaba bien. Y en nuestra manera de pensar estábamos bien. Hasta que tuvimos contacto con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice, hacer eso que usted hacía es idolatría. Y entonces, ¿qué dice? La gente es confrontada por la palabra de Dios. Pero ¿qué tiene que haber? Contacto con la palabra. Porque usted, si alguien le dice, mira, lo que estás haciendo es malo, eso es ser idólatra, usted capaz se enoja o se hubiera enojado o molestado porque no entiende o piensa que otra persona lo está atacando. Pero al tener ella una conciencia y decir, voy a ver en la Biblia a ver qué dice de esto, y se da cuenta que la palabra de Dios dice, eso que estás haciendo está mal, entonces es descubierto. Y dice, wow, cuánto he pecado durante toda mi vida entonces, si toda mi vida he hecho eso. ¿Por qué te diste cuenta? ¿Porque alguien te lo dijo? No, mucha gente te lo había dicho. Pero al tener contacto con las leyes de Dios, se abre ¿cómo te dijera? Se abre una dimensión, pues, donde tú te puedes medir, donde tú te puedes ver, donde tú te puedes calificar y tú dices, sí, aquí he estado bien, aquí he estado mal. Entonces Pablo dice, yo no hubiera sabido que codiciar estaba mal, sino que la ley, hasta que vi que la ley decía, no codiciarás. Entonces me di cuenta que es pecado. Entonces tuve conciencia, dice Pablo, que hacer eso es pecado. No porque alguien me lo dijo, sino porque yo me di cuenta. Y eso es lo que mucha gente no quiere hacer. No se quieren dar cuenta por sí mismos. Y cada vez que alguien te dice lo que la Biblia dice, se enojan. Pero Pablo llegó a un punto donde dijo, yo al tener contacto con la ley me doy cuenta de que no solo fallaba en la codicia, fallaba en esto, fallaba en aquello, fallaba en un montón de cosas. ¿Y qué pasó con nosotros? Nosotros, por decirlo así, antes de conocer a Cristo, conocíamos religión. Y en todas las religiones te enseñan, por ejemplo, que robar es malo, ¿verdad? En todas las religiones te enseñan que todo eso está mal. ¿Por qué? Porque son leyes básicas. Leyes que en cualquier lado la vas a hallar. Son leyes morales. Son leyes de comportamiento humano de que el ser humano debe de poner por obra. No por religión, sino porque es lo correcto hacer. Ahora, dice aquí Pablo, yo no hubiera sabido que eso era pecado, sino porque la ley. Entonces la ley vino a hacerme pecador prácticamente. Yo antes creí que estaba bien, pero ahora la ley dice que yo peco. Entonces dice, vengo y me descubro que soy tremendo pecador. ¿Está entendiendo lo que le estoy diciendo? ¿Sí? Dice después,
Verso 8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí. ¿Qué produjo? La codicia. Tomando por ejemplo la codicia. Tomando por ejemplo nada más. Dice, produjo en mí toda codicia. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, me di cuenta que el pecado que se descubrió en mí no solo lo estaba poniendo por obra en esta área de mi vida, sino que en la casa era así, en el trabajo era así, en la calle también hacía así, y por todos lados era así. Entonces, toda codicia salió a la luz. ¿Me entiende? Me descubrió la ley de que en varias áreas estaba cometiendo el mismo pecado. Y yo creí que estaba bien. Pero dice, el pecado tomando ocasión del mandamiento que dice, no codicies, se manifestó en mí por todos lados. Y se manifiesta toda la codicia que tengo. Ahora la puedo ver. ¿Me está entendiendo? De esto casi no hablamos todos los días, porque hay que meterse en el pensamiento de él, pues de Pablo aquí en este caso. Dice aquí, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Si no hubiera aparecido la ley que dice que la codicia es pecado, pues yo sigo igual, no me siento pecador, no me sentiría mal, porque dentro de mí, por lo que yo aprendí de la vida, así es las cosas. ¿Me entiende? Pero dice Pablo, la ley dice que no es así. Se me doy cuenta qué tan pecador soy. Entonces la ley no es que sea mala, sino que venía la ley a descubrir nuestra condición, pero nada más nos dejaba descubiertos. Nada más nos decía, ahí está fallando, ahí está fallando, fallaste en esta ley, fallaste en la otra ley, fallaste en esta ley y en la otra. Y entonces te invitaba la ley a hacer los ritos de purificación o las cosas que se hacían anualmente para que uno ofreciera por todo eso que hacía. Ahora, verso 9, dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo. ¿Vea que usted también? Vivíamos sin ley en un tiempo. Dice, pero venido el mandamiento, el pecado, ¿qué dice ahí? Revivió. O sea que estaba ahí. El pecado revivió y yo morí. Entonces, ¿qué vino la ley a hacer? A traerle la ley y a ejecutarlo prácticamente. A decirle, por ser pecador, mereces morir. Muerto, prácticamente. Soy pecador en esto y en lo otro. ¿Y qué dice la Biblia? Que si usted peca, muere. Entonces, pum, dice, yo morí prácticamente. La ley me mató. Me mató. Pero mire, hermano, llegar a ese punto de pensamiento de decir, ok, la palabra de Dios me está diciendo lo malo que estoy. Entonces, como cristianos creciditos ya, decimos, voy a arreglar eso, voy a cambiar eso. Y entonces yo voy mejorando eso, avanzo en mi crecimiento. El problema que tenemos muchos y la lucha es en que siempre la carne, el diablo y todo lo que nos rodea nos quiere hacer retroceder todo el tiempo. Y algo que ya ganamos, el mundo y todos los enemigos se quieren encargar que lo perdamos. Porque, como le dijera, Él no quiere que nosotros avancemos. Él no quiere que tú seas una persona libre de toda condenación, sino que Él quiere tener al cristiano, pero con pensamientos de condenación. Que no te sientas digno de estar en la casa de Dios. Que no te sientas digno de leer la palabra o de participar en la reunión. Dice el apóstol Pablo en el verso 10. Pero hallé que el mismo mandamiento que lo mató, era para vida.
que era para vida, perdón, a mí me resultó para muerte. La Biblia te dice, ok, no hagas eso. ¿Por qué? Para que no mueras. Pero dice Pablo, yo lo había hecho ya. Y prácticamente estaba tan amarrado a eso que lo que merecía yo era morir. Pero el mandamiento en sí no viene para que tú mueras por codicia. Viene para que no hagas la codicia. Pero por eso es importante que desde pequeños conozcamos qué es lo que la palabra del Señor dice. La cultura judía, usted sabe, el Señor aplicaba en ellos el traslado, el traspaso de conocimiento o de sabiduría. Entonces se tenía que sentar los padres con los hijos a platicarles y a contarles lo que Dios había hecho con el pueblo judío. Y eso, hermano, tenían ellos que írselo metiendo en el corazón. Al mismo lugar participar, al mismo tiempo, perdón, participar de lo que decía la ley dada hasta aquel entonces. Mira, la ley dice que no hay que hacer esto. Mira, la ley tiene que hacer esto. Mira, la ley tiene que hacer esto. Entonces, el que caía en ese pecado ya sabía que no había que caer ahí. El asunto es, estamos hablando con aquellos que están haciendo algo que está mal, pero que piensan que está bien. Hasta que se encuentran con la palabra de Dios que les dice, hay que cambiar eso en tu vida. Vienes tú y dices, voy a cambiar eso, voy a mejorar, voy a crecer. Y cuando vas creciendo, sientes cierta resistencia y dices, no, mejor me quedo como estoy. No, así estaba bien. Miren lo que dice ahí el verso 10. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, otra vez tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Porque uno mismo dice, ay, un pecadito, hombre. Ay, nadie se va a dar cuenta, hombre. Oh, mira esto y lo otro. Dice, yo no tuve oportunidad, dice el apóstol Pablo. Prácticamente venía para corregir mi vida, pero yo no me dejé corregir. ¿Cuánta gente tiene contacto con la palabra de Dios? Reciben el consejo de corrección en la palabra de Dios, pero no lo quieren. Lo rechazan. Y solo quieren las partes de la palabra de Dios donde, qué bonito, ¿verdad? Nos gozaremos y todo lo demás. Pero cuando hay corrección, a la gente casi no le gusta. Pero donde hay corrección hay crecimiento. Y usted y yo necesitamos crecimiento. No necesitamos quedarnos estancados todo el tiempo con haber conocido que así fue. Tenemos que seguir experimentando en el Señor nuevos cambios, mejorando, creciendo, creyendo. Amén. Dice, verso 12, de manera que la ley a la verdad es santa. La ley no tiene nada de malo. La ley lo único que vino es a decirme que estaba bien y que estaba mal. Dice, es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. ¿Por qué? Porque viene de parte de Dios. Y Dios no va a querer algo para nuestra vida que sea injusto. ¿Me entiende? Que no sea correcto y que no sea lo bueno. Aún así, a nuestros oídos puede sonar como que muy machetero el asunto, como que no hay libertad o que no nos dejan hacer esto. No, es que la voluntad de Dios no te va a dejar que tu vida se deteriore. Y aun cuando el consejo suena como que te quieren hacer la vida de cuadritos, no es así. No te enojes con el que te da un consejo que está escrito en la palabra. Pero ¿sabe cómo somos nosotros? Le devolvemos la palabra y le devolvemos el consejo. Si alguien nos señala un error en el que nosotros no estamos percibiendo, ¿qué le decimos? La palabra dice, no juzguéis, ¿verdad? Y no seréis juzgados.
pero mira, hermano, hay que mejorar esto, o mire, tal vez no tanto así, ¿verdad? Pero un mensajito ahí, oye, ¿por qué no hace esto o lo otro? Ah, no, no estoy ocupado, hay tiempo para todo. Un consejo de motivarlo para que siga adelante reuniéndose en su iglesia o en la congregación o aquí con nosotros, no es un mal consejo. Si yo algún día le mando un mensaje ahí diciéndole cómo está, no le estoy preguntando que cómo está, le estoy diciendo por qué no ha venido. ¿Me entiende? O sea, sí, con la amabilidad le pregunto, ¿cómo está, hombre? ¿Qué tal? Pero le estoy diciendo, ya tenés días que no te veo. Le estoy descubriendo. Así es que, no, pero no siempre, ¿eh? No vaya a creer. Pastor, si ayer estuvimos ahí. No es eso. Sino que, hermano, el consejo de la palabra siempre va a ser para mejorar nuestra vida. Aunque no nos guste, aunque usted le reniegue, no lo dice el predicador, lo dice la palabra. ¿Me entiende? Hasta ahí, pues nosotros no tenemos nada que ver. El asunto es, dice Pablo, pues yo me topé con la ley, hombre. Y la ley me di cuenta que por todos lados me macheteaba. Prácticamente estoy muerto. ¿Por qué? Porque me di cuenta que tan pecador soy, hombre. Hay gente yo he escuchado, hay gente que dice, yo voy a la iglesia, pero yo no le fallo a Dios. Dice, yo me porto bien. Dice, soy buena esposa, me sujeto. No, esa es broma. No, dice, soy buena persona. Dice, no le hago daño a nadie, no voy a bailes, no voy al casino. Así dice. No digo malas palabras, no veo novelas. ¿Me entiende? No veo nada de eso. Mire, dice, aquí está Diosito en mi corazón, dice. Y le sacan ahí tremendo, ¿verdad? Dice, aquí está en mi corazón. Y hay gente que usted le dice algo de Dios y ellos no se lo van a negar. Y le van a decir, sí, es cierto, es cierto. Es cierto lo que tú dices. Mira, yo siempre he dicho que no, hombre, lo que tú estás haciendo está muy bien. Me gusta, te felicito. Un día voy a llegar. ¿Cuándo le han dicho? Un día de esto voy a llegar. ¿Qué días tienen reunión allí? ¿Y a qué horas? Oh, ese día trabajo. Este día me queda bien a mí. Y hace como, está bien, hombre. O sea, lo que le quiero decir yo es de que nosotros tenemos, hermano, nuestras propias excusas para no recibir un consejo. Y a veces nos alentamos nosotros mismos, como decir, yo no soy tan mal, hombre. Yo sí soy malo, pero aquel sí está mal. Mira, aquel debería llevarte. Nunca le han dicho el referido a alguien más, invita a aquel, mira cómo está. Siempre hacemos eso, pero Pablo dice, yo me topé con la ley y me descubrió todo. Y me di cuenta, dice, que estaba fallando bastante. Pero me mató. Y ahí me quedé. O sea, me macheteó. Me dijo, esto está mal, aquí está fallando, esto y lo otro. Y ahí, como cuando nos regañan en la casa, ¿verdad, hermano? Que nos dicen todo lo que está mal. Pero no hay misericordia. Sigamos aquí, pues. Luego dice, verso 13. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, pregunta él. Y dice, en ninguna manera. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, mire pues, para mostrarse que estaba ahí el pecado, produjo en mí la muerte. ¿Por qué? Porque a veces no tomamos en serio lo que Dios dice. Y aquí dice, no, si el pecado dice, la paga del pecado es muerte, ahí mismo está en Romanos. Entonces, el pecado me mató, dice, para demostrarme que tan pecador era yo. Dice, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Ya ve, pues,
Para que el pecadito que yo decía, el pecado no, es pecadote. Está grande la situación. No menosprecies las cosas. No minimices esas cosas en las que está fallando. Dice, no, el pecado vino a ser en gran manera pecaminoso. O sea que el grado de pecado fue descubierto. ¿Me entiende? El grado de pecado fue descubierto. La manchita que tú pensabas que tenías resultó ser una manchota. Lo que pensabas que se veía por fuera resultó que te había manchado el corazón y te había manchado hasta el espíritu. Allá adentro traspasó. No era tan fácil. No es de tomarla tan a la ligera. Entonces Pablo dice, ok, ya estoy ahí. Y hasta en esa condición vamos a llegar todos. Porque cuando escuchamos un mensaje y el mensaje nos expone y nos deja ahí, hermano, en que de veras la estoy regando. El que está oyendo recibe la palabra y dice, es cierto, ahí estoy mal yo, pero ¿qué hay después? Y dice aquí la palabra, bueno, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Entonces dice, Dios nos trata a nosotros desde un nivel espiritual, mas yo soy carnal. Entonces, Dios quiere influenciar mi carne a través de lo espiritual. Dios quiere hacerme transformarme a mí a través de lo espiritual. La carne quiere desviarme de lo espiritual. Entonces Dios dio una ley para tratar el espíritu del hombre, no para tratar la carne. Dios dio la ley para tratar el espíritu del hombre, pero al tener contacto con esa ley que Dios había dado, nos dimos cuenta que somos bien carnales y que tanto había necesidad de esa ley espiritual en mi vida, y que hoy, hasta el día de hoy, necesitamos de esa ley espiritual que viene de parte de Dios. Ahora, con el ajuste del sacrificio de Cristo, hay una ley, la ley de la libertad. Pero mira lo que sigue diciendo. Porque lo que hago, y aquí es donde llegamos todos al conflicto, parece una cuestión existencial, pero dice Pablo ya meditando, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y a cualquiera que medite en eso lo puede hacer sentir como un cristiano fracasado. Porque puede llegar a decir, ok, yo quiero hacer las cosas bien, pero al final termino haciendo las cosas mal. ¿Cuántos han llegado a ese dilema? ¿Verdad? Dice Pablo llegó ahí y dijo, lo que hago no lo entiendo, es que no me entiendo ni yo mismo. Vaya. Imagínate qué revelación me digo, yo mismo me entiendo, perdón. Y luego tenemos a la esposita que nos dice, tú no me entiendes, ni yo me entiendo. Digo, mire pues, lo que hago no lo entiendo. ¿Y por qué haces eso? Es que no sé. ¿Usted quiere seguir siendo así? No quiero. ¿Pero y por qué lo hace? No sé. ¿Entiende? ¿A usted le gusta andar en ese pecado todo el tiempo? No, yo no quiero hacer eso. Lastimo, daño. ¿Y por qué lo hace? Pues? Es que no sé. ¿Usted salió de la casa ya con la intención? No. Yo salí con la intención de ir a la iglesia, pero el diablo me desvió para la taquería.
que lo vi muy serio, necesitaba relajarlo un poquito. ¿Me entiende? Entonces él dice, ¿cómo es esto pues, hombre? Ya no voy a ir a la iglesia, dice. Cuando llegan a ese pensamiento, dice, ni para ser cristiano sirve. Más cuando tenemos a los familiares, tenemos los amigos bombardeando y diciendo, tú no cambias, hombre, ya déjale ir. Ya viste, no se puede, hombre. Usted es así ya y así va a morir. Tenemos la familia ahí diciendo, es que tú no entiendes. Pues ni yo mismo me entiendo, pues sí es cierto. Pero no nos neguemos a que nos están diciendo una realidad. Es que no entiendes, es que no entiendo. Pablo lo dijo, que no entiendo ¿cómo termino aquí? No sé. Están las hermanas, ¿cómo terminó en la Burlington? No sé. Yo agarré esta calle y me llevó para allá y me salí ahí. Terminó en la Burlington. O en la Ross, vean los hermanos. Bueno, dice ahí, y si lo que quiero esto hago, y si lo que no quiero, perdón, esto hago, entonces apruebo que la ley es buena. Me estoy dando cuenta entonces que la ley tiene razón. Que aunque la ley me dice no lo hagas, termino haciéndolo. Entonces, ¿estaba mal la ley? No, no está mal la ley. Pero ¿por qué no puedes pasar de ahí? ¿Por qué no puedes salir adelante de ahí? Porque estás estancado en lo mismo. Pablo dice, pero es que yo no lo quiero hacer. No, mentira, tú ya sabías que eso ibas a hacer. No. ¿Me entiende? Sigo. Dice, de manera que no soy yo quien hace aquello. Dígale eso a la esposa. Ajá, y cómo no, ¿verdad? Y no, ahí estás, hasta en el video me mandaron. Eras tú. Dice ahí, de manera que no soy yo quien hace aquello, sino, ¿quién? El pecado. ¿Y dónde vive ese pecado? ¿Dónde vive? En usted, ahí lo anda. ¿Qué decía la ley? Usted tiene pecado, hombre, lo que pasa es que no se le ve. Para tener contacto con la ley decía, si ahí está este bandido, ya lo vi. Por eso hay que ministrarse, poner atención a la palabra y entenderlo es importante. Porque va dirigido a esas áreas que Dios quiere tratar ese día. Y ya te diste cuenta que ahí está fallando. Ya me di cuenta. Y el Espíritu de Dios hablando ahí, pues entonces, ¿qué están diciendo? Llevas tantos años en esto y aquí y allá. Bueno, dice, y yo sé que en mí, esto es, ¿qué dice? En mi carne. ¿Dónde está el pecado? En mí. ¿Y dónde? En la carne. Ahí dice Pablo, en el 18, ahí no mora el bien, ahí no vive el bien. En su carne no mora el bien. En mi carne no mora el bien. ¿Está leyendo conmigo, verdad? Haga contacto con la palabra de Dios, porque si no, seguimos con lo mismo. En mí no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Me falta fuerzas para dejar de hacer aquello que me gana. Yo no quiero hacerlo, termino haciéndolo. No sé por qué. Lo que me he dado cuenta es que el pecado vive en mí entonces prácticamente. Y que cuando el pecado triunfa, venció mi carne. No venció el espíritu, venció mi carne. Mi carnalidad, mi pecado fue tan grande que me llevó.
y terminé haciendo lo que tanto no te gusta que yo haga. Y dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. O sea, es un conflicto, hermano. Y yo le digo que cualquier persona cristiana que se ponga a meditar en eso, no avanza. Digo, si es atacado pues por el enemigo en eso, no avanza, porque se siente como frustrado, pues, que dice, esto no lo puedo dejar, esto no lo puedo dejar, esto no lo puedo dejar. Como el que practica la pornografía, cada vez que hace contacto con la pornografía, termina pidiéndole perdón a Dios y diciendo, ya no lo voy a volver a hacer, ya no lo voy a volver a hacer, ya no lo voy a volver a hacer. Y de repente lo volvió a hacer. Y entonces, ¿qué dice el diablo? Ya ves, ya ves, ya ves, sigue siendo el mismo o peor que antes. Y Dios, ¿por qué Dios te está diciendo y descubriendo? Porque Él no quiere que sigas ahí, en lo mismo, en lo mismo. Yo no quiero caer en esto, pero caigo. Yo no quiero caer en esto, pero caigo. Entonces deje de pasar por ahí. Deje de pasar por esas cosas que usted lo desvía para allá. Váyase por otro camino. No vea esas cosas que lo desvían y que lo llevan para allá. Si le aparecen en sus redes sociales, cámbielo, bórrelo, bloquéelo. Pero si usted le da clic a uno, le aparece otro, y ese otro lo lleva a otro, y ese otro lo lleva a otro. Y al final, ¿qué pasó? Señor, te volvió a fallar. Amén. Nadie dijo amén, ¿verdad? Amén, así es como sucede. Ahora, la persona que tiene problemas con otra área de su vida es igual. Pero tenemos que llegar a esa convicción de decir, wow, esto me está consumiendo. No puedo yo dejarme ganar todo el tiempo por mis impulsos, por mi carne. Si yo estoy peleando una batalla espiritual, no la puedo pelear en mi carne. Si la ley es espiritual y si Dios quiere bendecirme a mí y cambiar y transformar esta carne, Dios lo va a hacer a través del Espíritu, no a través de la carne, porque la carne ya tiene el gen pecaminoso ahí. Pero ¿quién controla la carne? Si le das el señorío de tu vida al Espíritu, el Espíritu va a controlar tu carne. ¿Por qué? Porque lo único que aplaca la carne es el poder de la palabra de Dios y la sangre derramada en la cruz del Calvario. Haz uso de eso. Pablo dice, yo no sé qué pasó. Lo que yo no quería hacer, terminé haciéndolo. Ya me di cuenta que soy tremendo pecador, dice él, con la ley, porque la ley lo descubrió. Pero dice, ¿ahora cómo le hago? Porque ahora ya no está hablando de acuerdo a la ley. Ahora dice, ahora soy yo aquí, hoy presente. Y dice, 19, porque no hago el bien que quiero hacer, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino ¿quién? El pecado que mora en mí. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Hay una parte en la Biblia, no sé dónde está, perdónenme, que dice que el esclavo se hace esclavo por aquel que lo venció. Y por eso dice, nosotros no volvamos de donde salimos. El diablo quiere hacernos volver nuevamente de donde salimos. Pero nosotros necesitamos avanzar, crecer. Y vienes arrastrando algo, pues peléalo. Échale palabra ahí, échale de todo lo que Dios te ha dado. Échale ahí a eso para que muera. Y sientas tú que has avanzado
espiritualmente, que has crecido espiritualmente, que ya pasaste de lo mismo de siempre, pues, que ahora ya peleas contra otras cosas y no sigues peleando con lo mismo de hace años. Ese es el asunto. Que todos fallamos, que todos pecamos, pero el que practica el pecado, ese tiene problemas. ¿Qué es eso? Hacer lo mismo, el mismo pecado, fallar en lo mismo. Ahí hay que ponerle atención. Dice aquí, 21, así que queriendo yo hacer el bien, ¿cuántos quieren hacer el bien? Yo quiero hacer el bien. Dice, queriendo hacer el bien, ¿dónde está? Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal, está en mí. Es una ley. Es una ley que todos, hermanos, todo el pecado era transferible por la carne y por la sangre del ser humano. Era transferible. Entonces dice aquí, es una ley, porque yo no he nacido de otro lado, soy carnal. Por lo tanto, el pecado, el gen del pecado está en mí. Ahí está. Luego dice, porque según el hombre interior, ¿quién es el hombre interior? No, el interior. El espíritu, correcto. Según el hombre interior, dice aquí, me deleito en la ley de Dios. ¿Cuántos se deleitan en la palabra de Dios? ¿Verdad que sí? ¿Pero le fallamos a Dios? Sí. Pero nos gozamos, nos deleitamos y volvemos a venir a la iglesia por más. Pero le fallamos a Dios. Ahora, el que dejó de venir porque le falla a Dios es porque el enemigo ya le metió mal pensamiento y lo tiene estancado y no lo va a dejar crecer hasta que él reconozca que el Señor de su vida tiene que estar, hermano, tiene que ser el Espíritu de Dios, activando el espíritu suyo para que pelee con la carne suya. Entonces mire, dice ahí, según el hombre interior me deleito en la ley. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. La ley de Dios está en mi mente. ¿Me entiende? Pero dice, pero veo otra ley que está en mi miembro, pues. Cuando uno viene a la iglesia, ¿cómo se le alaba a Dios? En espíritu y ¿verdad? Pero la gente que cuando ve a alguien moviéndose piensa que ese realmente está alabando a Dios, porque nos basamos en lo que vemos. Pero dice aquí la palabra que según el hombre interior, yo me deleito en las cosas de Dios, pero mi hombre exterior, la carne, no. Dice aquí, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva, ¿cómo dice? Cautivo a la ley del pecado. ¿Que está dónde? En mis miembros. Hay una ley, hay una lucha terrible dentro de nosotros mismos. Y dice que esta ley, imagínense, es una ley que tiene que obedecerla, está peleando contra eso. Pero la mente te dice, no tienes que, Cristo ya te liberó de eso, ya no tienes que caer en lo mismo, ya no caigas en lo mismo, ya no. Pero la carne te dice, ve otra vez, ve otra vez, ve otra vez. Y si tú eres carnal, terminas haciéndolo otra vez. Pero si tú fuiste espiritual, venciste y no caíste. Y entonces no solo adoraste a Dios con tu espíritu, sino con todo tu ser. ¿Es fácil? No, no es fácil. ¿Se vale señalar al otro? No se vale. ¿Por qué? Porque todos padecemos lo mismo.
Dice aquí, miserable de mí, verso 24. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Ya me di cuenta. Está aquí, la carne está aquí. Y dice, gracias doy a Dios. Y dice la respuesta. ¿Por qué? Dice después, por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado, porque de seguro está que le voy a fallar. Pero ¿qué decía Pablo? Pues ciertamente, dejando atrás lo que se queda atrás, yo sigo adelante y prosigo porque hay una meta. Me caí, pero me levanto. Sí, es cierto, hice mal, pero aquí estoy para remediar el mal que hice y doy la cara, no me escondo. Reconozco que fallé. Y así, hermano, pero hay un conflicto en que si la persona no lo logra discernir, lo va a mantener alejado de la iglesia, porque va a decir, de nada sirve que fuiste a la iglesia, de nada sirve que vayas. Así les dicen a muchos. De nada sirve tanto tiempo, tanto año, tanto eso y lo otro, y mira cómo está. ¿Qué pasó? Porque le dio mucho lugar a la ley de la carne, a la ley del pecado en su vida, y dejó de darle la importancia a lo espiritual. Entonces te ganó la carne. ¿Qué pasó? En otras palabras, te enfrió. Te enfrió. Y siempre le echas la culpa a algo o a alguien más. ¿Por qué estás frío? Pero no te das cuenta que estás dándole más valor a la ley que hay en tus miembros que a la ley espiritual que está en tu mente. Gracias doy yo, dice, por Jesucristo, Señor nuestro, porque Él sí nos liberó del cuerpo de muerte. Verso 8, muy importante, capítulo 8, verso 1. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero aquellos que no están en Cristo Jesús y caen en eso, entonces sí hay condenación. La ley que viene de parte de Dios, esa ley nos da vida, pero la ley que viene del pecado nos da muerte. ¿Me entiende? La ley del pecado y de la carne nos quiere estancar. La ley del Señor, la palabra del Señor nos quiere sacar adelante, que crezcamos, que avancemos, que si es cierto que le hemos fallado a Dios, pero tenemos la capacidad de levantarnos nuevamente. Que es cierto que fue dura la caída, pues me sacudo el polvo y los demonios y los malos pensamientos y todo lo que me llegaba, me sacudo y aquí se queda. Pero yo me levanto y creo que Dios tiene mejores cosas para mí que las que estoy abandonando hoy. Pero dele más valor a lo espiritual que a lo carnal. Valore más lo que viene de parte de arriba que lo que está aquí abajo. Valore más que lo que va a cambiar usted va a ser para vida y no para muerte. De nada nos sirve con habernos dado cuenta que estoy mal si no damos el paso al frente y decir, hoy se acaba esto. Porque la ley llegaba hasta ahí y lo dejaba en condición de pecador. Pero vino Cristo y otorgó perdón sobre todo eso. Y dice el libro de Hebreos que Él vino y destruyó el imperio de la muerte. Porque el imperio de la muerte era alrededor de todo el mundo. Donde había pecado, había muerte. Y ahora, donde hay espíritu, hay libertad, vida. Donde hay pecado, hay muerte. Pero donde hay espíritu, hay. ¿Con qué nos vamos a quedarnos? ¿Entiendes? ¿Con qué nos quedamos? ¿Va a ser incómodo la confrontación? Sí. Pero se requiere de esfuerzo, se requiere de ser valientes para caminar este camino. No todo es fácil en el Evangelio.
pero al final vale la pena. Vale la pena. Tienes que convencerte tú, dejar que el Espíritu de Dios te convenza de eso. Yo puedo darte eso nada más, pero tienes que convencerte tú que no hay nada mejor en la vida que darle la espalda al pecado y obedecer la voz de Dios que te dice: no lo vuelvas a hacer. Amén. Pablo dijo: está difícil mi vida, porque yo me doy cuenta de una realidad, y si yo me baso mi vida en la realidad que yo he descubierto en mí, yo veo que yo soy un bueno para nada. Pero de repente aparece Filipenses 4:3: pero yo en Cristo todo lo puedo, porque cuando Él me fortalece, todo es posible. Solo no voy a poder, pero en Él todo es posible. Amén. Ahora nos ponemos sobre nuestros pies y no dejes que esos momentos en que te das cuenta qué tan malos somos o qué tan mal estamos te traiga desánimo. Porque cuando algo se ha ensuciado mucho, hay conciencia dentro de nosotros y decimos: es tiempo de limpiarlo. Decimos: ya necesita ser limpio. De igual manera, tenemos que llegar a un punto, usted y yo, de decir: mi vida ya necesita otra vez volver a ser limpia. Ya necesito volver a comenzar, empezar de nuevo, empezar limpio, limpia una vez más. Pero no me voy a quedar por haberle fallado al Señor. Hay misericordia, y en su palabra dice que no hay condenación si yo camino con el Espíritu, si yo busco las cosas espirituales. Vamos a levantar y vamos a seguir adelante. Vamos a seguir luchando, que Dios nos dé la victoria. Cierra tus ojos ahí donde tú estás. Él me levantará. Señor no te dejará tirado en el suelo, hermano. Él me levantará. Él no te va a dejar así cuando andas sintiéndote muy bajo. Él me levantará. Él no te va a dejar con el rostro avergonzado. Así dice el Señor. Él vino aquí para levantarte, mi querido hermano. Me fortalecerá. Si te sientes débil, Él no te va a dejar. Apareció para darte fuerzas y seguir adelante. No te fortalezcas en otras cosas o en tu propio razonamiento. Me fortalecerá. Fortalécete en el Señor, así como lo hizo David. Busca de Él, fortalécete en Él. Así dice el Señor. Si lo buscas, seguro lo encontraremos, hermano. Busquemos de Dios esta noche. Me levantará. Y dejemos que levante nuestras manos caídas, que levante nuestro ser. Si el enemigo te ha querido tirar al suelo y ha tenido razón y ha señalado tu vida llena de errores, tu vida llena de faltas, el Señor está aquí para decirte: sigue adelante, sigue adelante, sacúdete el polvo, vuelve a intentarlo, créele a su palabra, vuelve a aplicar la palabra en tu vida, vuelve a experimentar victorias. Él me levantará. No te acostumbres a las derrotas. Comienza a buscar victorias. En sus victorias, manos me sostendrá. y deja que el Señor trabaje con tu vida. Deja que el Espíritu Santo nos corrija a todos Así es el Señor. y nos diga qué está mal con nosotros para poderlo mejorar. Señor, ayúdanos. Me levantará. Ayúdanos, necesitamos ser levantados esta noche. Te pido, Señor, que levantes al caído, al perdido, Padre. Tráelo de nuevo, Señor. Ponlo de pie nuevamente. El enemigo logró tumbarlo, Señor, del ministerio, del área en que servía o algo.
Levántalo, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Así es el Señor. No dejes que el enemigo gane ventaja sobre tus hijos, Señor, sobre tu pueblo, trayendo pensamientos de derrota. Y aunque sí es cierto, te fallamos, pero nos dimos cuenta que si reconocemos delante de ti nuestras faltas, tú nos vas a perdonar, Señor. Eres grande en misericordia. En sus manos me sostendrás. Tú nos sostendrás, no porque lo merecemos, sino por tu misericordia, Señor, que se ha extendido sobre tu pueblo, sobre tus hijos. Padre, en esta noche te pido, Señor, que nuestra mente entienda, Señor eterno, lo que tu palabra enseña y lo guardemos en el corazón para ponerlo por obra. Ayuda, Señor, a todos aquellos que se sienten desanimados, que se sienten estancados, que se sienten, Señor, que ya toparon a un límite. Ayúdales, mi Dios eterno, a conquistar nuevamente sus vidas, a celebrar victorias, Señor, y a buscar primero el reino de los cielos, porque ahí es donde están las victorias. Padre, ponemos en tus manos nuestra vida. Tú sabes, mi Dios eterno, que a diario te fallamos. Te fallamos con todo nuestro ser, porque en nuestros miembros está esa ley. Pero tú nos has dado una ley espiritual que nos hace libre de todo pecado, de toda atadura, Señor. Y en el nombre poderoso de Jesús, amamos tu palabra, Señor, y la aplicamos a nuestra vida. Tráela, Señor, a nuestro ser con todo el poder que ella tiene para poder levantar incluso a los muertos, Padre. Que haga en nosotros, Señor, parecernos más a ti cada día. Que seamos vencedores, Señor, y que no experimentemos, Señor, derrotas ni desánimos, mi Dios eterno. Y si nos equivocamos y te fallamos, correr rápidamente a ti, Señor, reconocer nuestra falta y que nos dé, Señor, tu misericordia, Padre. En esta hermosa noche ponemos nuestras vidas en tus manos. Danos la forma, Señor, de tu Hijo Jesús. Te damos gracias esta noche por los presentes, Así es el los que se conectaron y los que estarán con nosotros en las próximas reuniones. Levántate, no te quedes caído. Si alguien te critica,